Muy bien. El asunto de la sesión del día de hoy es un asunto en verdad importante porque es el asunto por el cual estamos aquí. Todos tenemos dudas acerca de la vida. ¿Qué es lo que acarrea el ADN? ¿Cuál es el asunto por el que estamos aquí? ¿De qué se trata nuestra existencia? ¿Nos podemos condenar? ¿O eso existe acaso? ¿O por qué vivimos del modo en que vivimos? Las cuestiones, digamos así, pues del origen del ser humano. Justamente cuando el ser humano empieza a preguntarse cosas es cuando se le desarrolla un poder distinto, una capacidad distinta, cuando dice, ¿por qué hago siempre lo mismo? ¿Por qué como el mismo cereal todos los días? ¿Por qué vivo del mismo modo siempre? Es el aspecto justamente que nos pone en una posición distinta, en este caso en la posibilidad de hacer un contacto. El día de hoy esta enseñanza de la hijología es muy importante porque es justamente el proceso que en realidad es un procesamiento de nuestra existencia. Cómo nosotros nos procesamos a nosotros mismos. Es, digámoslo así, como una automanufactura lo que hacemos en realidad del trabajo, y bajo esta situación es que se estudia al segundo aspecto de la Trinidad, que es el Hijo. Justamente podemos leer, si les parece. Hijología es la ciencia espiritual que estudia el principio vinculante relacionado con el aspecto alma o crístico. La Trinidad existe en todo, conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente, esa Trinidad es justamente lo que nosotros hemos visto representado a través de los tiempos en religiones, filosofías y demás, como el aspecto del Hijo, en este caso la importancia del Hijo, el Padre invisible, la Madre inspirando o la que da luz, y el Hijo viviendo, activo en este caso, ¿verdad? Esta es la enseñanza tan interesante que se encuentra en la profecía de Isaías y que Emmett Fox nos recuerda en el texto del Niño de las Maravillas. Habla de un poder que existe dentro del ser humano, que está más cerca de lo que el ser humano se imaginaría pensar. Como decía San Pablo también era hijológico. Jesús, hijológico. Krishna, hijológico. Patanjali, hijológico. El Gautama, por supuesto, también en todo ese asunto. O sea, los avatares o las personas que han dado las formas de este principio vinculante entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Madre, es justamente el aspecto del yoga, que en realidad es la función de la hijología. Es la ciencia de la unión. Es el desarrollo del ser interno. Ok, vamos a profundizarlo eso porque esa guárdamela para que la aportes bien al ratito, porque sí va por ahí, Rodo. Justamente es lo que estudiamos nosotros en metafísica como el aspecto central, que es la Trinidad, ¿verdad? El Hijo, el que se da cuenta del Padre y de la Madre, del Espíritu y de la materia. Entonces, la pregunta es, en este aspecto de vinculación, ¿cuál es el trabajo, digámoslo así, hijológico que tenemos nosotros que desarrollar? Hay unos decretos que van a encontrar seguramente en el libro de servicios, viene para los que lo tienen, que se llama radiación del quinto rayo verde. Ese es un decreto vinculador, que es muy, muy tremendo porque te pone en niveles de observación muy contundentes del proceso de vinculación. De hecho, el rayo verde es el rayo de la vinculación. Ese es uno de sus objetivos. Explica Annie Besant, el triple logos aparece en la Trinidad. El primer logos, fuente de toda vida, es el Padre. El segundo, dualístico, es el Hijo, el Dios hombre. Y el tercero, la inteligencia creadora. Él es Espíritu Santo que al moverse en las aguas del caos da existencia a los mundos. O sea, vida, la energía y el hombre con esa dualidad de Dios, pero al mismo tiempo material.
Y ahí está el asunto tan interesante. La personalidad requiere el contacto con la divinidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que usualmente segregamos esos aspectos, o se segrega la materia del espíritu y al espíritu de la materia. Y eso es algo que estamos comenzando a estudiar, porque el señor Gautama, cuando explica este aspecto del camino del medio, él explica que ese debate es dualista también. Entonces no puede haber, digámoslo así, ¿cómo decirlo así? Un mix o una mezcla entre personalidad y espíritu. Lo que existe es un principio vinculante, que es lo que sería el camino del medio. Es un camino que conlleva moderación, que conlleva contención, que conlleva discernimiento, que conlleva observación, que conlleva todos esos aspectos que van a encontrarnos en este aspecto. Pero ese es justamente el reto del yoga, o de la ciencia de la unión, o de la hijología. Cómo nosotros nos vinculamos, pues. Paramahansa Yogananda dice que aún los más avanzados estudiantes espirituales presentan ese problema. El problema del equilibrio. ¿Cómo? ¿La dualidad? Sí, de la dualidad. Porque sucede que, por ejemplo, qué sé yo, te vuelves totalmente espiritual. Dices, me voy a dedicar a lo espiritual. Y entonces hay un dilema. Sí, dices, no, yo ya no quiero saber más de este mundo que está acabando con todo, que esto, que el otro. Y hay gente que uno los ve así, que tienen conciencia espiritual, pero como que se dedican a cosas del mundo, pero un día van a reventar. Y entonces el polo los va a llevar a esa vida espiritual donde no está completo el asunto. Paramahansa es quien da muchas luces en este sentido, obviamente basado en Patanjali y en los grandes sabios de la India. Justamente, el maestro el tibetano da el proceso esotérico de la hijología. Él lo expresa como una simbología, una metáfora de cómo es el crecimiento de un niño, así como Emmett Fox, pero el tibetano lo pone un poquito más crudo. Dice, durante la etapa infantil el niño lleva a cabo sus procesos de vida dentro del aura de la madre. No puede estar sin la madre. Es prácticamente la madre da completamente y tiene que darlo para que el hijo subsista. Aún así, el hijo, cuando todavía está pequeñito, necesita a la madre, pero como que se le escapa, como que quiere hacer sus cosas, pero, o sea, trae la leche que se le escurre de la mamá, ¿verdad? Esa es la metáfora. Número 2, en la madurez se intensifica el problema y la atracción del padre comienza lentamente a neutralizar la actitud posesiva de la madre. Es cuando el papá le dice, vieja, lo estás maleducando, le estás haciendo todo, esto, aquí, allá. El padre, digamos, empieza a ejercer esa fuerza en la crianza, donde el hijo pues ya está en el centro de la labor. Y el tercer paso es cuando se libera de la tutela de las manos protectoras de la madre. Se le arranca a la madre eso, y ya entonces el hijo llega a conocer al padre. ¿Cómo se les ocurre que podría hacer esto, este proceso hijológico, en un sendero o en un estudio o en una idea espiritual? Bueno, más o menos esta idea que tú mencionas tiene alguna relación como la educación que tenían los espartanos, que pues iban criando la madre, y llegaba un punto en el cual se tenían que, por así decirlo, independizar, y si regresaban pues eran aptos para seguir con el aprendizaje. Sí, totalmente. Los espartanos, por supuesto, practicaban, pero las madres espartanas, ser madre espartana era, o sea, todavía hay madres espartanas, pero esas son las madres que dicen, no, esa era una tremenda,
no les daba cariños a sus hijos, no los quería que estuvieran en sus faldas. O sea, las madres espartanas desde los 6 años buscaban que el hijo se fuera, se largara. Entonces todavía hay madres repulsivas, que sería un poquito el aspecto de madre espartana. Y tiene mucho sentido, porque una madre que procura todo al niño, le da de comer, le tiende su cama, le viste, le limpia, le hace y demás, lo castra. El hijo vive castrado, y cuando la madre se va y demás, pues entonces viene por fuerza esta cuestión del padre, o sea, pero ya por fuerza. Entonces, como pueden ver, bueno, físicamente tiene que ver con un proceso, pero en metafísica, ¿quién más me puede decir algo? En cualquier ciudad aceptamos aportación si quieren. Rodo, aquí en Ciudad de México. Yo lo interpreto como que la madre puede ser la enseñanza, Ok. en donde nosotros venimos a aprender, nos va enseñando, vamos creciendo con la enseñanza, y ya después de un rato que tenemos, pues ya podemos dar nosotros propios a los demás esa enseñanza, y es cuando nosotros un poquito, bueno, no nos deslindamos, pero sí como que nos ponemos un poco hacia el Padre para la enseñanza, dar nosotros la enseñanza y ponerla un poco más hacia el Padre. Sí, buenísimo, Rodo. Justamente Jesús representa ese principio, o sea, claro que sí, Jesús se educó en el templo de Luxor. En el templo de Luxor hay 7 aulas. Jesús pasó las primeras 5 aulas, como decir así, los primeros 5 cursos, módulos, etcétera, que no son cualquier cosa tampoco. Cada uno de ellos tiene pruebas fortísimas, ¿no? Pero la 6ª aula es salirse del templo, dejar el templo, y fue a hacer su ministerio. O sea, el 6º nivel es dejar el templo. Es cuando, por decir, nosotros vamos a otros lugares a darlo. Puede ser por ahí. Y el asunto, Jesús lo hablaba, decía, hasta ahora mi padre trabajaba, ahora yo trabajo con él. Y por eso él hablaba de hágase tu voluntad, Padre. Y el Padre, por supuesto, tiene este fundamento de esta fuerza de la presencia, donde dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Al final, como un entendimiento de que incluso estando o tirándose con él o para él completamente, dejó de percibir esa ayuda, ¿no? Esa asistencia, ¿no? Que a lo mejor al principio parecía que iban de la mano. Bueno, es como si a través de, bueno, cuando ya pasamos por la etapa de la enseñanza, que nos abrazamos de ella para aprender, y después pasamos a practicar, a ver situaciones, pero seguimos con ella, ¿no? Y luego ya cuando vemos que realmente ya llegamos a lo máximo, pero no por nosotros, sino por la enseñanza y por Dios, y ya empezamos a manifestar, pero ya no por nosotros, sino Él a través de nosotros, empezamos a ser creadores. Bueno, no sé. Tú dilo, tú suéltalo ahí. Sé que estás nerviosa porque está Rodo a tu lado, pero... Suéltate. Lúcete. Por eso no la veo. Cuando ya somos creados, es la ecología que dice, somos sus hijos, entonces ya tenemos el poder de Él a través de nosotros, manifestando y expresando todo lo que es y lo que fue la madre en Él, bueno, el vínculo de los tres, ¿no? O los enredé. Sí, o sea, la enseñanza es la madre. Sí. De ahí nos apoyamos de la enseñanza, ya nos desarrollamos poco a poco, ya cuando creemos un poco más, que ya dominamos entre paréntesis un poco más las cosas, que sería el segundo punto, ya decidimos aplicarlas con los demás, que ese sería ya el punto clave cuando ya nos vamos a otros lados a dar la enseñanza a los demás, y es la conexión con el Padre, que el Padre es el que nos apoya a dar la enseñanza. Es que es muy profundo, ¿no? Sí, o sea, es la conexión, que es lo que dicen siempre, que es la conexión para dar ¿Quién más? Se me ocurre una idea personal, o sea, yo como la estoy manifestando, bueno, como
la verdad mi cabeza se ve muy idealista. Pero Sí nos están escuchando, ¿verdad? Allá en Guadalajara, a ver, Margarita, déjame te activo el micrófono. es que no, desde el 1 no puedes empezar con la enseñanza. Te escucho, Margarita. Si la enseñanza es la madre, ¿cómo? No, Porque estás con la madre cuando estás en una religión y todavía no fácil, pero empiezas a salir y te das cuenta que siempre has salido cuando te empiezas a búsqueda, Marca su vida. la recompensa y ese es el cómo. El padre viene al cielo cuando ya encuentras una enseñanza más elevada, fijas. entonces se buscará. A ver, Margarita, acércate un poquito más. Sí, está buena tu aportación, pero quiero que todos te la escuchen bien. Que puedes estar con la madre cuando estás en una religión y entonces viene siendo el hijo cuando empieza otra cosa y te empiezas a salir de esa religión y empiezas en la búsqueda y estás con el padre cuando ya encuentras una enseñanza más elevada y ahí te ubicas en esa enseñanza más elevada que la religión en la que estabas. Coincido. Ok, muy buena aportación, Margarita. Buenísimo. ¿Alguien más? Sí, pues yo considero que la primera etapa es cuando la madre te provee de todo lo que necesitas, de todo lo que ya está inclusive creado, ¿no? Porque te hace tu comida, te enseña a ti, te empieza a enseñar cómo vestirte, empiezas a aprender las cosas, a descubrir el mundo, te va enseñando a descubrir en dónde estás. Hasta que tú ya llegas a un momento en donde empiezas a ser como que más consciente, como decir, ahora, si mi mamá me lo enseñó de esta manera, ¿qué pasa si lo hago de esta otra forma? Y así vas descubriendo, hasta que llega un punto que tú tienes esas experiencias, o sea, ya tienes una formación básica por parte que te dan pues la mamá, ¿no? Que a veces es papachadora la vida, que a veces te da. Ya cuando tú tienes y vas teniendo ciertos conocimientos, tú ya empiezas a hacer tus proyectos como creador, como independiente, ¿no? Y es cuando empiezas a buscar la asesoría de decir, bueno, de qué hay más allá, ¿no? O sea, que échame la mano, o sea, quiero, no sé, algo así. Sí, como que yo le digo rascarte con tus propias uñas y buscas algo, ¿no? Porque punto es el primer punto, si te das cuenta, es un crecimiento, pero de forma natural. O sea, la naturaleza no te puede crecer toda la vida. La naturaleza llega a desarrollarte hasta un punto. Eso siempre es así como nosotros de pequeños. Llega un punto donde te crece y después tienes que encontrar otro proceso distinto, que es el camino del buscador. Mucha gente está trabado en el 2. Porque solo buscas, estás problematizado durante mucho tiempo, hasta que encuentras algo que te permite independizarte de la madre para hacer contacto contigo mismo, a través de una técnica, o un método, una enseñanza, o yo qué sé, ¿no? Pero ya es como un trabajo más propio. Sí, padrísimo. Entonces estaríamos hablando de que implicaría la diferencia, digámoslo así, de estar en el regazo de la madre a estar en el padre. Radicaría en el tipo de acción que hacemos. Ya inclusive es en donde cuando ya estás en la tercera etapa, por decirlo así, tú empiezas a ver tus propios logros, ¿no? Como que manifestaciones no es natural, no es algo natural, no se da. No, pues es que es por ley de causa y efecto, vas progresando conforme a lo que vas haciendo y automáticamente te van llegando las cosas. Sí, porque es que este es un asunto que hay que reflexionarlo, porque en este caso, por ejemplo, hablemoslo en un grupo de metafísica. ¿El grupo qué sería? Pues en medio. no, Yo sería creo que hijo. es el último. O sea, el grupo podría ser No, es un medio, ¿no? Es en medio. Es del medio. Es en medio. Pues llegas con tus dinámicas, con tus situaciones mentales. Aquí ya empiezas a buscar, empiezas a zafarte un poquito a lo mejor del plano de la lucha y empiezas a descubrir que pues hay algo más allá. Es cuando empieza a estar
por así decirlo, vaivén entre el padre y la madre, y posteriormente ya cuando, no sé, empiezas a facilitar o no tanto a facilitar, sino empiezas a ocupar tu tiempo para algo más productivo, o bueno, para algo que ayuda a la humanidad. Me gusta. Ya estás hay compromiso, en el 3 hay un compromiso, en el 2 no. Ok, en el tercero hay compromiso. Y servicio. Hay servicio, hay independencia. Esto es muy importante que lo chequemos, o sea, es uno de los temas más, o sea, que cada uno de nosotros tiene que elaborar dentro de sí, porque entonces representa el poder de los grupos y representa al mismo tiempo la acción de los grupos. En la tercera etapa es también cuando quieres que eso se extienda, ¿no? Sí, exactamente. Hace servicio. Sí, justamente, por ejemplo, el asunto de los avatares. Los avatares, Krishna, Jesús, Gautama, el maestro Saint Germain. Avatar quiere decir descenso de algo, digamos, o más bien lo que baja, lo que desciende, lo que avanza. Entonces, el asunto de los avatares es que el objetivo de ellos es hacer que más personas logren la realización de sí mismo y al mismo tiempo, mediante eso, abarcar a los más posibles en el menor lapso de tiempo. O sea, es fortísimo. Y entonces este asunto, este diseño de sí mismo no puede ser sesgado. No puede ser, tú haces esto para que ayudar al avatar. ¿Me entiendes? O sea, porque no habría hijología, no habría realización dentro de los que están supuestamente. Porque igual a lo mejor al hacerlo no está en la conciencia de esa persona. Exacto, entonces ¿de qué sirve que esa persona sea un medio según esto para salvar a los otros, pero si ni siquiera ella se ha observado eso? Entonces es algo muy intenso, muy bonito, pero sí corresponde a esta capacidad y ese poder dentro de la propia conciencia en cada uno de nosotros. Y entonces eso o sea, si nosotros estamos bajo este estudio, todo el tiempo deberíamos de estar buscando producirlo. Porque como dijeron ustedes, no se da así por sí solito. Ay, no, porque eso es la madre. La madre, si ahí tienes de comer, mijo. Tiene que haber como un recto esfuerzo en las palabras del Gautama para ese proceso, pero tiene que ser libre, tiene que ser auténtico. Y entonces eso es uno de los problemas también muy grandes, cuando la madre da todo, hace huevón al hijo. ¿Cuál hijo? Hijología ni nada. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, es la pregunta, ¿cómo le hacemos en una sociedad donde buscamos comodidades o donde existe esta posibilidad de confort y que al mismo tiempo el ser humano pueda hijologizarse, actuar, transformar de la mano con el Padre, con todo eso? Por ejemplo, es lo que revisábamos de cómo hasta cierto punto tu personalidad no podría ir más arriba que el alma, ¿no? O sea, tendrías que hacer una especie de ir al mismo tiempo, pero ¿qué pasa con nosotros? Que si te das cuenta, la gran mayoría crece hasta aquí naturalmente y no pasa el tope, no trabaja sobre su alma. ¿Qué es lo que se lo come? La personalidad, porque esta crece en automático, pero no. Entonces tendrías que hacer un trabajo no para hacer esto, para nivelarlos, y eso es lo que hace como Pelenge, ¿no? Interesante, sí, muy buena. A ver, vamos ahí a Culiacán, Libertad. Sí. Como la vida misma de nosotros, ¿no? Que tiene todo. Y al hijo, cuando la vida te empieza a bombardear y ver las cosas, dices, no quiero esto, me quiero escapar. Y cuando el padre es cuando ya uno interioriza en sí mismo, y es cuando realmente que a través del caos encuentras a hacer la existencia de uno mismo, pues el encuentro del padre. Es como lo entiendo. Sí, muy buena, muy buena.
Cuando hacen la conexión, cuando hacen la conexión y eso, ya en base a la conexión te va diciendo cómo hacer las cosas. Ok, entonces bueno, ¿verdad? Esa es la cuestión de estar o de buscar al Padre. ¿Para qué buscamos al Padre? Ahí está una de los misterios, ¿verdad? De los asuntos que hay que entender en esto. Vamos a continuar con lo que tenemos. Entonces, bueno, ya vemos justamente que en este caso, este aspecto vinculador es el Hijo. Y el Hijo somos nosotros si nos damos cuenta de que lo somos. Porque no ocurriría en automático esa cuestión. Afortunadamente, decía el Maestro Jesús, déjense de jaladas, no se preocupen qué van a comer, eso ya está cubierto. Eso ya está, si Dios, la vida, los tiene a todos suministrados. Uno de lo que se tiene que ocupar, y decía Jesús, es de las bienaventuranzas. Y eso es justamente el sendero hacia el Padre, ¿verdad? Es ese camino, por supuesto, que tiene que ser gozoso, tiene que ser libre, tiene que ser decidido, inteligente, voluntario, tiene que obrar dentro de nosotros. Y entonces los grupos y nosotros como células de un grupo todo el tiempo deberíamos de estar como, ¿cómo decirlo así? Buscando como conexiones de eso, como en dónde está ese encuentro. Por supuesto, la hijología en metafísica se trabaja por medio de los 7 rayos, y eso es muy interesante. Yo se lo leí, y más bien fue una interpretación de lo que le leí al Gautama en el Camino del Medio, donde Gautama explica que para llegar al nirvana o al centro de Dios, pasó por las 7 esferas de conciencia, y dice que, bueno, primero se elevó por encima de los 3000 metros de la capa psíquica de la humanidad, de la nata mental, los problemas, los traumas y todo eso. Y cuando hubo pasado eso, pasó a la franja violeta. Dice, la franja violeta estaba padrísima, es donde están todos los seres de la libertad, la transmutación. Y dice, yo tenía ganas de quedarme ahí, pero algo dentro de mí decía, aún hay más. Y luego pasó a la franja de la provisión, imagínense ustedes, todo dotado de riquezas, feliz, próspero. Dice, no me quería ir de ahí, pero algo me dijo que había algo más. Y luego a la verde, donde estaba la música de las esferas, los grandes compositores, lo más excelso de la vida y todo. Dice, pues ahí estaba, pero yo sabía que había más. Pasó al blanco, donde está toda la ascensión, la superación, donde están los maestros, los seres de luz, ¿verdad? Más tremendos, de energía y todo, y poder. Y todavía pasó al siguiente, al rosa, y dice, en el rosa pues todo el mundo se quiere quedar, y de hecho todo el mundo se queda, porque es el amor, el cariño, el aprecio, todo eso. Pero dije, todavía hay más, y pasó al reino de la sabiduría, la franja dorada. Dice, allí estaban todos los sabios, todos los estudios, todos los sesudos del mundo, toda la sabiduría, el conocimiento universal del cosmos y de la vida y todo eso. Pero dije, todavía voy a pasar, y pasó a la franja azul. Y la franja azul es donde no habla muchas cosas bonitas, porque dice, vi a Hércules, y vi a todos fuertes, y vi toda la fuerza, y dice, y el asunto es que eso es fortísimo, pero algo dentro de mí me decía que había algo más, y entonces llegó al corazón de Dios a través de eso, digámoslo así, a través de esa perseverancia en seguir o en continuar en ese trabajo de concienciación o de hacerse consciente de las cosas. Entonces, esto yo se los platicaba que también ocurre en metafísica. De hecho, es un proceso bien similar. Cuando tú entras, lo primero que se te libera son esos rencorcillos que tienes por ahí, problemas así de que no traes atoradas cosas, no tienes paz, o sea, te falta libertad, transmutación. Y lo primero que viene es justamente el rayo violeta. Ya como que entras en una paz, y luego lo que viene son manifestaciones económicas. Te viene un trabajo donde vas a hacer, te viene tu profesión, te viene unas chambitas ahí que te van a dar la lana que ocupas, te viene todo eso y entras a la franja dorada, oro rubí. Luego la salud, ¿verdad? A lo mejor incluso te vienen purificaciones, o vas de pronto al médico de pasada y te dice, espérese, déjeme, le hago un estudio, y sale que tienes algo. Pues justamente estás en el proceso de la salud, y ¿qué es lo que pasa a través de eso? Tú vas a poder trabajar esa situación. Es peor no saber y morirse todo estúpido, sin saber qué le pasó a uno, a comprender y tener los diagnósticos, los avances y de lo que puede trabajar.
Entonces viene justamente así y les ha pasado a muchos metafísicos. Yo venía que me revisara mis reflejos y salió que me tenía, salió esto en la radiografía y salió otra cosa que sí necesitaba atención. Eso es justamente la posibilidad. La salud también se ve en la piel, se ve en el bienestar que uno tiene en su cuerpo, etcétera, etcétera. Luego viene el rayo blanco, ¿verdad? Que es ya cuando empiezas a ser más positivo, pues ya viviste el perdoncillo, ¿verdad? Ya viviste la provisión y la paz, ya estás más tranquilo, ya viviste las cuestiones de salud. Luego viene este aspecto donde como que te asientas un poquito en el positivismo, en echarle para adelante. A lo mejor ahí es cuando empiezas con tus decretos, y si funciona la metafísica y empiezas a hacer tus decretos y empiezas a esmerarte en tu trabajito y demás. Y recuerden que siempre hay la posibilidad de quedarse con lo que ya uno ha recibido, como en la catafixia. Tú ya recibiste provisión. Hay gente que dice, no, yo ya venía a metafísica por esto, y ya no continúa. Pero hay gente que sigue, luego el blanco, y luego lo del blanco sigue el amor, ¿verdad? Lo más bonito y lo que más queremos en la vida. Entonces viene, qué sé yo, una parejita que te mueve los sentimientos, que te hace sentir esto, el otro, y aquí. Y hay personas que les funciona y también se pueden quedar ahí en dado caso y listo. Pero si se continúa, puedes entonces entrar al mundo de la sabiduría, de los conocimientos, de los grupos que tienen más conocimiento y trabajar cosas y avanzar. Y si todavía lo decides, pasas al rayo azul, que ahí sí, ¿verdad? Como dice el señor Gautama, es el fortísimo, ¿verdad? Donde justamente cada uno de esas franjas pues te va formando en estados de conciencia de eso. Entonces la franja azul sería la fortaleza, sería la seguridad, sería la protección, sería donde te pasan ese cierto tipo de cosas que te hacen despertarte en esos ámbitos. Entonces, por supuesto, podría ser así para después llegar a un nivel mayor. Entonces, es muy interesante. Justamente la acción preservadora del universo como hijos cósmicos se manifiesta como los 7 rayos. Por eso los 7 rayos son subdivisiones del segundo rayo dorado cósmico. El universo en el que vivimos es un universo dorado. No me pregunten por qué, porque yo siempre lo he preguntado y nadie me ha sabido decir por qué. Pero, o sea, el asunto es que estamos en el momento de la preservación. El rayo azul es el rayo de la destrucción. Y el rayo rosa es el rayo de la gestación, de la generación. El rayo dorado es el rayo de la preservación. El universo o el perfil, como no sé si aplica aquí, pero epistemiológico que tenemos de este universo, sería un universo para preservar las cosas. Queremos preservar nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestra ropa, nuestra calidad de vida, nuestras ciudades. O sea, el objetivo, todo es el enfoque de preservar. Es lo más importante para nosotros, sobrevivir, avanzar, progresar, expandirnos, etc. Si viviéramos en un universo del rayo azul, sería destruir. Pero destruir en el universo quiere decir destruir lo malo. Por eso cuando invocas a Madre Kali, su factor, ella es destrucción. Y en sí la palabra destruir en sí connota el destruir el mal. Eso es muy interesante. Hay estudios o gente que ha estudiado el mal y hace esa connotación y muy metafísico el asunto, muy filosófico pero muy metafísico, ¿no? De que no tiene consistencia y cosas de ese tipo. Pero bueno, los 7 rayos o las 7 actividades de nuestra vida conllevan al hijo y son las formas en que se manifiesta el hijo, en este caso, ¿verdad? Es un tipo que ya sabemos también de yoga, que es el yoga de los rayos, es el Raja Yoga. El alma activa, podemos leer: cuando una corriente de vida permite que todo lo hicológico mencionado se exprese en su vida, comienza a vivir como un alma activa. Qué interesante, o sea, cuando deja que esos aspectos de preservación, esos 7 aspectos, esos 7 rayos, esas cualidades o esas cuestiones de preservación, de conciencia en el proceso, porque es muy importante observar cómo va ocurriendo eso, entonces el hombre entra a ser un alma activa.
Qué interesante todo esto. Y es lo que conocemos como el Cristo despierto. Esto lo hemos visto en otras enseñanzas dentro de este mismo curso y veíamos algo fortísimo, que las personas que no piensan no tienen alma. Que el pensar, sobrepensar, es este ejercicio de concienciar o de darnos cuenta de las cosas. Parece muy, muy simple o parece algo muy sencillo, como diría Emmett Fox, pero está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Pensar sobre el pensamiento que tenemos. Sí, porque está dentro de nosotros. Entonces dice Emmett Fox, la gente no se imaginaría que tiene ese poder tan grande dentro de sí. San Pablo decía, está más cerca de ti que tu propia respiración. Entonces, algo sabían ellos, ¿verdad? Este Cristo despierto se vuelve una persona que impulsa al desarrollo, siempre para arriba y para adelante, ¿verdad? Es creativo, original, deja de ser repetitivo, obstinado de hacer siempre lo mismo. Esto es el desenvolvimiento cíclico espiral de poner en movimiento la evolución. Qué interesante. Entonces, hay dos leyes que se activan en este principio crístico. ¿Cuáles serán? Ritmo y causa y efecto. Dos leyes universales. Ritmo y causa y ¿Quién efecto. más? ¿Quién más? ¿Quién da más? La primera, ya la leí en el párrafo anterior. Ley motriz cíclico espiral. La cruz. No, va subiendo. No, que en vez de ser un Espiral. círculo repetitivo es en Va espiral. subiendo. Es la espiral ascendente. O sea que a lo mejor tú sigues viviendo y pasando por el ángel de la independencia, pero cada vez que pasas tu estado de conciencia es Es otro. diferente. A lo mejor al principio pasabas para ir a tu escuela, luego pasabas cuando ibas a tu trabajo y luego pasabas cuando ibas a estudiar metafísica. Pasaste por el mismo sitio, pero tú no eras la misma persona. Ese es tan... Hay una historia muy bella, a ver si tú sabes, Marín, cuál es. Es de un hombre que justamente pasa por el mismo sitio, pero no es el mismo es un cuento. Es como un poema que, bueno, no sé si Ajá, a ver. dice Ron, desde la última vez que me viste he cambiado 100 veces. O sea, no Ajá. soy la misma persona. Sí, es algo de ese proceso, ¿verdad? De transformación. Eso tiene que ver cuando se aburre alguien rápidamente. O sea, que quiere, cuando caes en una monotonía, dices, no, o sea, hay que hacer cosas diferentes. Y luego la gente te dice, que ya te aburriste o ya te cansaste, o que tú no, tienes que hacer otra cosa. Otra cosa Puede mariposa. ser. Sí, o sea, esa es una cuestión tan interesante, que el ritmo hiológico no sería un ritmo de la gente normal. Entonces puede haber roce y conflicto a través de eso. Entonces, yo se los he platicado, en una corporación, qué sé yo, cualquier empresa, empiezas como analista, 5 años para que te vuelvas especialista, 5 años para que te vuelvas un subgerente, 5 años para que pases a ser gerente, 5 años para que pases a ser el jefe de área, 5 años para que pases a ser, si pasas, Subdirector. Va subiendo. y son 5 años Va subiendo. De cambios y igual, o sea, de hacer lo mismo con las mismas personas. Entonces, por supuesto, hiológico, vimos que tenía que ser diferente, creativo, original, no obstinado en lo mismo. Entonces, por supuesto, un proceso hiológico, o sea, si fuéramos una persona que está en una oficina y todo eso, tendríamos que encontrar formas de hacer las cosas distintas. Tendríamos que trabajar eso. Y por supuesto, por ejemplo, en metafísica eso siempre ocurre, ¿no? O sea, cuando estamos en oficina y demás, pues sí hay cosas, papeles, las corporaciones se mueven, son como elefantes, ¿no? Que tienen mucho cosa que trabajar, pero uno en áreas así como esto, que
que en realidad el modelo es correcto para que se mantenga ecológico la metafísica, porque no es una organización ni muy robusta, ni pesada, ni nada. Parece así como un circo que de la noche a la mañana, ahí va a haber circo, charla de metafísica, y al día siguiente desaparece. Está el payasito, está el juglar, hay de todo, ¿no? Pero el asunto es que eso permite que se mueva la cosa. Entonces, en muchos sentidos, yo cuando tenía ese trabajo de oficina, yo decía, en metafísica es para armar lo que yo no logro aquí conectar con estas personas. Entonces yo aprovechaba estos ámbitos para ir al Zócalo a repartir volantes, hablar con la gente, esto, el otro, o sea, como buscar una forma de hacer las cosas distintas, porque sí, te puedes aburrir, te puedes estresar, puedes acabar peleados con todos y no sabes lo que te está pasando, y lo que te está pasando es que estás harto y estás en ese proceso de la ley cíclico espiral. Entonces uno tendría que reinventarse o encontrar las formas de todo eso. Eso es muy interesante porque nunca dejas de pasar por el mismo sitio. O sea, está bonito por un lado también, ¿no? O sea que sí puede ser distinto, pero sigue siendo a lo mejor el mismo lugar. O sea, sigues trabajando, obrando sobre lo mismo. Sobre la misma población, sobre la misma gente, en fin. Y la segunda ley es la ley de la atracción. Esa ley, por supuesto, es hiológica. Y es, por supuesto, lo primero que aprendemos en metafísica, mentalismo. Piensa y se te dará. Actúa esto y atraes. Visualiza, siente, decreta, en fin. Eso es proceso de que un hijo se va dando cuenta. Alguna vez le escuché a una socia que ella decía, la educación debe de servir únicamente, me dijo así, tiene la finalidad de que el hombre se haga responsable de lo que hace. Y a mí me pareció una muy buena definición. El aspecto hiológico es este aspecto donde el ser se da cuenta que él es el responsable de todo lo que le sucede, y por consecuencia puede a través de eso atraer todo lo que él quiera para sí. Y en este caso, considerando pues esta cuestión de un avance, ¿verdad? De un movimiento de las cosas, de que las cosas sean distintas. Muy bien, ley motriz cíclica espiral, podemos leer. Impele hacia arriba y adelante, haciendo evolucionar. Esta es la ley activada por los reales maestros y facilitadores con sus estudiantes y en los auténticos grupos esotéricos para que aprendan, evolucionen y echen hacia adelante. Por eso siempre impulsan a la corrección, la perfección, la evolución, el ir hacia adelante. Espiral es hiológica. Muy bien, entonces ese es el asunto. O sea, si estamos en un grupo de esoterismo, de estudios pues un poquito más sesudos, o de pensar más, o de integrar más, en realidad sería para eso, para cambiar más, para movernos más rápido, para actuar, para activarnos, para proponer, para no quedarnos en lo mismo, ¿no? Voy a mi charla a recibirla, ya me quedo así, ya soy feliz y ya, nos vemos para la próxima. Eso acá no serviría de nada. Esto que estamos recibiendo o trabajando es un tipo de yoga, pero en realidad la consecución de todo esto requiere los elementos, ¿verdad? Sí, por supuesto, del conocimiento, de la aplicación, del uso de todas las técnicas y todo eso para moverlo en nuestra vida. El yo soy es fuego electrónico y la personalidad fuego friccional. En el medio se encuentra el principio hiológico, el Cristo o fuego solar uniendo y vinculando, ¿verdad? Este es el aspecto que nos une hacia arriba, por supuesto, y hacia abajo. Es el tejido que se va haciendo de la Antashkarana, ¿verdad? La conciencia superior fundiéndose con la conciencia inferior y haciendo un sándwichito. Toda persona llevada por los principios hiológicos o crísticos atrae todo lo unitivo, fraternal, incluyente, tanto en las enseñanzas, las meditaciones, acciones y consejos, y rechaza todo lo que sea separatista, fragmentario, excluyente, que sería la acción de la ley de repulsión. O sea, como estamos en el universo preservador,
por más que pase lo que pase, el hijologista tendría que siempre amar, perdonar, liberar, unificar, conjuntar, etc. Ese es el aspecto, ¿no? que tiene que siempre estar operando, no como un reglamento, porque eso es justamente lo que se ha hecho incluso con estas enseñanzas, y se ha dicho, ¿es crístico o anticrístico? Y entonces, una persona repulsiva es justamente una persona que va en contra de los principios de la unión, del Cristo, del Hijo. Y al contrario, una persona consciente o en estas ideas, en estos estudios, con mayor preparación, no quiero decirlo en intelectualidades, sino en la vida misma quizás, permitiría un encuentro mucho mayor, ¿verdad? Una vinculación mucho mayor. Aníbal Santa habla del aspecto de un Cristo, pues dice, ¿ha perdido la tierra su criatura? ¿La humanidad queda privada de su Hijo triunfante? No, vedle que surge del seno de su divino resplandor, reaparece en el umbral del nirvana como encarnación viviente de la suprema luz, vestido de gloria indecible, Hijo de Dios manifiesto, pero su rostro está vuelto hacia la tierra, sus ojos irradian compasión infinita sobre los hijos de los hombres, sus hermanos en la carne, no puede dejarles sin consuelo, dispersos como ovejas sin pastor, revestido de la majestad de renunciación sublime, glorioso con la fuerza de la perfecta sabiduría y el poder de vida eterna, vuelve a la tierra a bendecir y guiar a la humanidad como maestro de sabiduría, instructor real y hombre divino. Justamente en este caso, ¿verdad? Muy poético, y es lo que se refiere al Hijo de Dios, al Cristo, al Hijo, exactamente. O sea, Jesús era el Hijo de Dios, fácilmente detectable en este estudio esotérico, completo y total. El Hijo de Dios, Jesús, el principio vinculante entre Dios y la humanidad. Por medio de él, muchas personas pueden y seguirán llegando a Dios. Un hijo digno, por supuesto. Sin el Hijo divino o principio hijológico, la humanidad estaría perdida. La salvación, el ungido, el Salvador, el Mesías, por supuesto. Isaías se la sabía, ¿verdad? Está en esa profecía. ¿Y qué es lo que pasa? Por supuesto, Jesús se preparó muchísimo tiempo y en este caso, Krishna y Jesús son pues estos avatares representativos y de lo que es la hijología. Y en realidad, si analizamos sus vidas, Paramahansa nos da bastantes aspectos que tenían en común. Ambos fueron concebidos de forma divina, sin que sus madres recibieran el toque de el pétalo de una rosa. Su misión era divina y estaba profetizada por sabios desde la antigüedad. Nacieron en lugares humildes, un pesebre y una prisión. Fueron conocidos como pastores. Jesús no pastoreó tal cual, pero era conocido como el buen pastor. Y Krishna sí era pastorcito, porque su familia adoptiva era de pastorcitos. Y ambos fueron tentados, amenazados y perseguidos por la fuerza del mal. O sea, digámoslo así, pues sí, como, lo hijológico representa una afrenta para las fuerzas separatistas, las fuerzas de represión. Y eso es lo que es contra lo que se atenta, no contra el Salvador, sino como una fuerza con una vibración distinta, ¿verdad? Opuesta, contraria. Y por supuesto, los dos tuvieron a sus mamacitas, ¿verdad? La Madre María y Yasoda, que se llama la madre de Krishna. ¿Cómo se llama? Yasoda. Yasoda. Muy bien. Paramahansa Yogananda nos dice de Krishna, si quieren podemos leer. Uno de los más grandes ejemplos de divinidad, ya que vivió y se manifestó como un Cristo y al mismo tiempo cumplió con los deberes de un hombre rey.
Su vida demuestra el ideal de la renuncia a los deseos por los frutos de la acción que atan al hombre a lo terrenal. La conciencia de Dios se refleja en aquellos que tienen la conciencia de Krishna. Entonces, dice, él representa el ideal de renuncia a los deseos por los frutos de la acción que atan a la rueda o al hombre o a lo terrenal, ¿verdad? Y habla también de que él cumplió su papel como rey y como avatar espiritual. Él no renunció a ser rey para ser un avatar espiritual. O sea, es el perfecto ejemplo, dice Paramahansa, de un hombre que logró la felicidad y el éxito equilibrado. Que eso es lo que representa Krishna en nuestra vida. La felicidad perfecta porque se la vivía gozando, se la veía tocando, vivía tocando su flautita, bueno, la flautita de música, ¿verdad? Y cuenta la historia que era un niño muy travieso, así chiquillo como estaba, le hacía bromas a todos. Entonces a las las mujeres de servicio que preparaban queso justamente con la leche de las vacas, les robaba el queso y se lo comía. Y entonces cuenta la leyenda que un día se tragó algo que no era queso, al parecer era barro, tierra o así, y su mamá rápido para protegerlo, pues va, le abre la boca para meterle la mano y sacarle, y ve todo el universo de la creación dentro de Krishna. Entonces ya nada más dijo, está bien, hijo, lo logras. Por supuesto, un rey en su totalidad, ¿verdad? Un avatar que ha logrado ese propósito. Y hace poquito, justamente me estaba platicando los chicos de Toluca que fueron al bailongo de Krishna. Entonces que le pusieron, a ver, ¿quieren escuchar a Krishna con el country? Y le ponían payaso de rodeo con Krishna. A ver, Krishna. Rock and roll, le ponían a Elvis con Krishna, ¿no? Y entonces, por supuesto, es la adoración. Dice ahí Paramahansa, quien tiene la conciencia de Krishna logra la conexión con ese principio fundamental. Interesante. Y justamente los Hare Krishnas, su objetivo en la vida es eso, cantar, descubrir el gozo de Krishna. Bueno, un comentario nada más, porque he ido al templo de los Krishna. ¿Sí? Bueno, ellos hacen comida muy rica, pero es vegana. Y ellos dicen que Krishna, bueno, más bien que Jesús es un avatar de Krishna, porque es un Cristo también, según sus enseñanzas, es una reencarnación de Krishna, precisamente por lo que decías de su nacimiento. Sí, son muy similares. Dice Paramahansa que el error ha sido creer que son la misma persona. Era mi duda, perdón. Y de hecho, hay otros todavía que están peorcitos, que dicen, Jesús era el Hijo de Dios y Krishna es Dios. Sí, también. O sea, va un poquito con lo que tú me has dicho, ¿no? Pero no, son avatares y son distintos y cada uno tiene son hijos ambos. O sea, un padre, ¿cuántos hijos puede tener? Muchos. Con la misma, pero con distintas Gracias por aclarar la duda de la niña que tenía duda como estoy en el bagaje chica. Dije, voy a preguntar. Sí, muy buena pregunta. Entonces, el espíritu y materia es justamente la lucha, el purusha y el prakriti, ¿verdad? ¿Cómo se puede eso unir el proceso, el padre y la madre? Por supuesto, el proceso hicológico es cómo el padre y la madre se vinculan. Yo les he contado de una tía que se murió mi tío, lo quería mucho a mi tío Mique, en Monterrey. Y entonces le digo, tía, ¿y tú vas a visitar a la familia de mi tío? Dice, no son mi familia. Eran familia de tu tío, pero no mía. Ya no está tu tío, no son mi familia. Yo sí les digo a mis hijas que vayan a verlo si quieren, pero yo no, porque no son mi familia. Entonces yo me quedé meditando y dije, qué clara está mi tía en ese aspecto, ¿verdad?
porque el único vínculo que existe entre padre y madre es el hijo. Crudo, pero está bien, ¿verdad? Entonces cuerpo y alma, alma y cuerpo. Y aquí viene el parteaguas de esto maravilloso, y por eso decidí traer a Paramahansa a esta charla. Dice Paramahansa acerca de esta dualidad: no es necesario huir de las responsabilidades de la vida material. El problema puede ser resuelto trayendo a Dios al sitio mismo en el cual Él nos ha colocado. Sea cual sea nuestro entorno, el cielo habrá de manifestarse en toda mente donde reine la comunión con Dios. Entonces ya estoy sospechando que Emmett Fox también era hijo lógico. Emmett Fox y la llave de oro, ¿qué es? El reconocimiento de la práctica de la presencia de Dios. En todo, para todo y en todo momento y todo. Entonces se pueden dar cuenta que ahí está la gran solución a este litigio en el que incluso nos metemos nosotros de pronto a luchar y decir, no es que si hago esto si es de Dios, y si no voy a esto y si aquí, y en realidad ese no es el dilema. El asunto es cómo tú, de donde estás, desde el punto de conciencia en donde estás, manifiestas a Dios. ¿Cómo lo haces? Exactamente. Entonces, Paramahansa dice los 3 puntos. Dice: para llevar a cabo las acciones del deber de la vida cotidiana y al mismo tiempo conservar la conciencia en Dios, de Dios en su interior, número 1, hay que hacer el yoga de la acción prescrita por el deber. ¿Qué es esto? Dejarse de andar piruleando por ahí con imaginaciones de lo que tenemos que hacer. Se los voy a decir del modo amable. Nosotros no tenemos que hacer ni más ni menos que lo que tenemos que hacer. Si nosotros somos un avatar, pues te tocan hacer cosas de avatar, pero si tú eres una persona que tiene responsabilidades aquí y todo, cumple con tus responsabilidades básicas. Esa es la vida estilo San Francisco. Francisquito también era hijo lógico. Él decía: comienza haciendo lo necesario. Ay, yo voy a salvar al mundo con mis decretos y aquí y allá, y voy a poner 20 escuelas de metafísica para que el mundo se salve. Y diría mi abuelita: ni tus calzones sabes lavar. ni lavas tu ropa. Barre tu casa. Ordena tu casa. Decía el señor Gautama, ¿verdad? En el camino del medio. Pon en orden tu casa, perdona a los que tienes que perdonar, los pinches vecinos esos, ¿verdad? Libérate de esas situaciones, cuida lo que tienes, lleva a cabo tus cosas, en fin, ¿me entienden? En ese sentido, por supuesto, ese es el yoga de la acción. Cumplir con el deber prescrito. En este caso, bajo este pensamiento, nosotros sabemos poner a Dios en esas situaciones también. Es decir, Dios es el guía de mis pasos, la presencia yo soy me guía, me hace saber lo que yo tengo que hacer, etc. ¿Vamos? Número 2, desapego. ¿Qué clase de desapego será? ¿Al fruto de acción? Al fruto de la acción. ¿Y cómo es eso? Ya lo hice, pero ya pasó, no sé. ¿Cómo hacer? Pues lo que hice ayer, pues ya no existe, o no sé, ya lo hice yo. Y seguir con otras cosas nuevas, ¿no? Pues sí, o sea, es prácticamente... Entonces es lo que estábamos diciendo, que va cambiando, ¿no? O sea, no es hacer las mismas cosas, no es apegarte a las mismas cosas que estás haciendo, sino desapegarte de esas cosas y hacer otro tipo de situaciones. Ok. Más, díganme más. Desapego, ¿qué es el fruto de la acción? Sí, esperar algo de lo que das, o sea, que no es la acción en sí misma, sino que estás esperando algo a partir de lo que estás haciendo. Entonces eso te encadena, porque vas para allá. Entonces otra cosa es cómo hacerlo, porque haciéndolo solo como en un solo movimiento, hacer lo que tienes que hacer por eso mismo, y te desapegas del fruto, pues, no lo sé. O sea, sembrar, pero no esperar. Sembrar y sin esperar la cosecha. Esto, por supuesto,
el asunto, ustedes lo dijeron anteriormente, pero a veces no hacemos ese vínculo, es el servicio, justamente. El servicio que damos en metafísica, en este caso que sí tenemos una forma de dar servicio, es prestar ayuda sin esperar una retribución. Eso es de los pasos de este yoga o esta vinculación que nos habla Paramahansa Yogana. Y amar sin querer que te amen. Exactamente, o sea, eso conlleva la hijología. Entonces, paso número 1, el yoga de la acción, hacer lo que es necesario, evidente aquí, trabajar y ya. Número 2, desapego al fruto de la acción, y eso conlleva servicio, entregar, servir, planear qué vamos a hacer, en fin, ¿verdad? Y el tercero, meditación. Que eso es justamente todo el contenido educativo que nosotros llevamos a cabo, meditando, viniendo a las charlas a estudiar, es una meditación. Los decretos son una forma también, digámoslo así, de conectar con ese propósito, ¿vale? Y entonces dice el señor Gautama, Paramahansa, trabajar sintiendo que el gozo del Señor brota constantemente en el alma, es llevar un paraíso portátil a donde quiera que vayamos. Un paraíso portátil a donde quiera que vayamos. Sí, es una belleza lo que explica Paramahansa para este propósito. Porque vas haciendo cosas y solitos se van saliendo los frutos, o sea, sin ni siquiera esperarlos. En donde estés está la manifestación de Dios cuando ya estamos en su paraíso. Sí, pero incluso esto conllevaría ni siquiera hacer prácticas espirituales para esperar frutos. Ya vieron que pasamos por las bandas de los 7 rayos, por supuesto. Ahí recibes retribuciones. Y la vida nunca te va a quedar solo, eso es así. Dice el señor Gautama que aquello que das, Dios te lo retribuye 1000 veces. Algo que tú dejas, de lo que te desapegas por Dios, Dios te lo abona a tu cuenta 1000 veces. Pero el asunto es, aún sabiendo eso, actuar por el gozo de... Lo que sea. Exactamente. Caminando, o Sí. comiendo, lo que sea. Exactamente, y ahí es donde todo esto pues va tomando forma, ¿verdad? Pero por decir, en el sentido, sobre todo en un grupo de este tipo. Las personas que lo hacen por querer sobresalir o, pues es que yo quiero, o sea, su ego, dice, no, pues yo quiero sobresalir, nada más quiero que me elogien a mí, o sea, ese tipo de personas que nada más buscan eso. Sí, es que el asunto es que la belleza del paraíso crístico o del paraíso de bolsillo que explica Paramahansa es que cada quien se lo disfruta. O sea, podríamos nosotros decir que tal o cual persona hace tal o cual cosa por un fruto, pero no es psicológico en nosotros determinar ni siquiera eso. O sea, ni siquiera es juzgarlo, sino que lo haga y pues... Dice el maestro Saint Germain, por ejemplo, que a nosotros no sabemos la razón por la que una alma hace algo. Y casi nos dice Ketty, ¿verdad? Porque en realidad puede responder a muchísimos factores, puede responder al alma o no puede responder al alma, pero en ese asunto, este cielo se lo trabaja cada quien, el cielo es de quien lo trabaja, parafraseando a Zapata hijológicamente, ¿verdad? ¿Y cómo se trabaja esos 3 factores tan sencillitos? Hacer lo necesario, o sea, cumplir con nuestros deberes, trabajar, cuidar a nuestra familia, etc. El desapego al fruto de la acción, que es el servicio, y el tercero, meditación. Eso es el inicio prácticamente del Kriya Yoga que Paramahansa ofrece como una cuestión de vinculante de yoga, unión. Dice Anivesant, en el centro de cada átomo de la existencia arde el fuego solar dorado crístico, sosteniendo la existencia en todo lo que es. Entonces, el aspecto o el hijo es el gran sostenedor. Las cosas se dejan de sostener cuando alguien muere y se ausenta el alma, que es el gran sostenedor y el que cohesiona todas las cosas con el fuego solar. El hijo es el único que sostiene. O sea, tú tienes tus ancestros,
tú tienes tu padre y tu madre, y un día se fueron o se van a ir, pero tú eres el único medio por el cual ellos pueden seguir viviendo mientras tú vivas. Tú eres el único que sostiene esos principios, o esa enseñanza, ese amor, y en el mundo pues es todavía más interesante bajo este entendimiento, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros pues tiene que ir viendo qué es lo que estamos sosteniendo. Y esto es muy importante que lo chequemos siempre, porque si nosotros estábamos en este litigio de espíritu y materia, ese no es el verdadero asunto. El asunto es cómo llevas la conciencia de Cristo, de Krishna, de Dios, de la llave de oro y la presencia de Dios contigo siempre a donde quiera que vas, que tengas ese, como dijo Paramahansa, paraíso portátil. ¿Cómo tienes eso? Y ahí vemos, ¿verdad?, los pasitos, o digámoslo así, los requisitos para la aplicación de esa enseñanza. ¿Vale? ¿Dudas en alguna ciudad? Si la tienen, levante la mano. En Culiacán, ahí se activan y los escucho. Porque dice Román, si me puedes ampliar, que cuando el fuego solar dorado con el rosa se unen, logra el control o los cuerpos emocional, físico, vital y etérico. O sea, al unir esos dos fuegos, logra uno como evolucionar, o como es. Otra vez me planteas la pregunta, ¿está en este capítulo de hijología lo que me estás preguntando? En la parte donde dice fuego dorado hijológico. Ajá, sí, cuéntame. Ajá. Es que cuando dice, mira, cuando este fuego está hablando del dorado, se fusiona con el fuego friccional del cuerpo, constituye la base de la vida humana y el control de los vehículos físico, vital, emocional y mental. Es como unir el plano, la involución en donde estamos, porque es lo más denso en lo que estamos para llegar al Padre. ¿Cómo? Sí, o sea, es que el asunto del alma, por ejemplo, cuando empieza a actuar, en realidad domina a los vehículos inferiores, o sea, toma control de ellos y los vuelve equilibrados, que funcionen bien, que actúen como debe de ser, digámoslo así, como Dios manda, ¿no? En este caso. Y en tu cuerpo, en tu mente, en esto se pueden lograr. O sea, hay curaciones, por ejemplo, que solamente se logran por devoción, por amor a Cristo, por amor a esa conciencia o al alma. Y hay personas que se han curado, que se han sanado, que es todo el asunto de la ciencia cristiana, por ejemplo, de Emmett Fox, de estos grandes metafísicos que iniciaban. Ellos comenzaban haciendo grandes sanaciones por medio de la concentración en la conciencia crística. Entonces, el asunto, ¿cómo decirlo así? No es como que un día vas a estar poseída por el Cristo y ya no vas a hacer libertad, y ya va a actuar por encima de ti. Es que tú, digámoslo así, echándole el contacto, la llamada, cumpliendo o teniendo en cuenta estos requisitos, aplicándolos en tu vida y demás, tú vas a entrar a ese estado de conciencia permanente donde vas a sanarte tú o vas a actuar tú y vas a sanar a los demás simplemente por esa cuestión hijológica, tal cual, o sea, de la absorción de esa conciencia, por así decirlo, y que tome control de todo tu mundo, de tus emociones, de tu sentido y demás. Entonces, bueno, eso se va trabajando, pues es de diario, ¿verdad? Obviamente con la meditación, con la conexión que uno haga y su aplicación. Y otra pregunta, cuando por ejemplo ya haces el contacto, despiertas el Cristo, ¿no?
cuando se abre, porque dices que cuando haces contacto con alguna de los rayos o algo que ya tuviste contacto con él, no se pierde. Entonces, si el Cristo está despierto o ya por lo menos lo moviste, esa conexión que se hace entre las tres partes de la presencia que yo estoy, de corazón hacia arriba, se sigue trabajando para avanzar en eso que dices, por ejemplo, de la sanación. Sí, no hay ningún paso hacia atrás cuando uno logra un estado de conciencia. Siempre eso se mantiene. Entonces, el objetivo sería pues trabajar la mayor posible de nuestra conciencia lo más rápido, de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿verdad? Pero eso es un armado que se va haciendo consecutivamente. Entonces, si tú te abocas muchísimo a la sanación, aunque no sea un don natural que tú tengas, y si tú conciencias a Dios como salud todo el tiempo, reconociendo esa presencia de Dios en los medicamentos, aquí y allá, ese proceso naturalmente va a establecer un hilo conector contigo y el Cristo, para que tú expreses esa sanación completa y total todo el tiempo, ¿me entiendes? Eso depende, digámoslo así, de quien lo trabaja, de cómo lo haces, y es por eso que está la fórmula, en este caso, por ejemplo, de los reikistas, los del curso de sanación, los que aportan eso, siempre y cuando haya la actitud correcta respecto a la sanación, que es justamente el reconocimiento de que Dios es la única fuente de salud y sanación completa y total. Entonces, va por ahí la jugada y el trabajo de que nosotros tenemos que estar trabajando en lo que querramos trabajar. Entonces, por eso Paramahansa tiene un texto todavía más hermoso que dice que el mejor contacto que podemos tener con Dios es simplemente cuando le das una visita, nada más porque sí, donde no hay ninguna persecución, en este caso, de ninguna incluso de sus cualidades, a sabiendas de todo lo que trae. Pero ese es justamente el aspecto de la devoción, ¿verdad? Del Bhakti Yoga, que vale la pena que nosotros nos llenemos de eso también, pues con ese objetivo, con este objetivo de estarlo reconociendo por sí solo, ¿me entiendes? Como Dios en la totalidad, y porque es Dios no más, porque sí, ya. Una pregunta más, respiro ahorita. ¿Qué es la región cardíaca? El corazón. Aquí. Es lo que se le activa a las personas. Al hijologista, lo primero que se le activa es el corazón. Eso quiere decir que empiezas a pensar en los demás. Entonces, gracias. Bueno, ahí estamos. ¿Alguna otra duda? Vamos a cerrar la charla del día de hoy por medio de la donación. Sí. Entonces nosotros, desde la posición ahorita que estamos trabajando por mejorar la personalidad, tenemos que desarrollar o estudiar a través de todo lo que las enseñanzas, las herramientas que nos da la enseñanza, el contacto con el alma como nuestro divino vinculante, y después con la presencia de Dios. Bueno, el asunto clave es desarrollar, por supuesto, en estos estudios se nos fortalece el entendimiento de cómo opera, en este caso, el alma, pero al mismo tiempo el trabajo con el alma, digámoslo así, por amor, por devoción, también te va infundiendo ese objetivo, ¿me entiendes? Entonces va de la mano pues ese equilibrio, ¿verdad? O sea, que no tengamos nada más información intelectual para conectarnos con el alma y que no lo hagamos, ¿me entiendes? Entonces la enseñanza tiene ese objetivo de que presentar esta facilidad o esta posibilidad de que se haga, y de acuerdo a nuestra potencia lo logremos.
¿Va? Pues muy bien, vamos a cerrar esta sesión por medio de la donación y hacemos la gran invocación.